En 2006, en el pueblo de Damington, Shenyang, China, un hombre de 50 años sorprendió no solo a su familia, sino también a toda la comunidad cuando tomó una decisión valiente: eligió someterse a una cirugía de reasignación de género. En ese momento, la sociedad aún cargaba con un fuerte prejuicio y la información sobre temas transgénero era mucho menos accesible que hoy en día. Para una persona de mediana edad, ya casada y con hijos, anunciar de repente que dejaría atrás su identidad biológica para vivir de forma auténtica era algo que pocos podían imaginar. Detrás de esta valiente decisión había años de lucha interna, el conflicto entre su verdadero yo y el rol que la sociedad le había impuesto. Durante décadas, vivió en silencio, intentando cumplir con las responsabilidades de esposo y padre. Pero con el tiempo, la carga de ocultarse se volvió insoportable. Al final, eligió vivir con honestidad, sabiendo que el precio que pagaría no sería fácil. Entonces, ¿qué lo llevó a ese punto de inflexión? ¿Cómo cambió la vida de su familia tras esta transformación repentina? ¿Y existía alguna posibilidad de sanar los lazos que una vez se rompieron? Hoy volvamos a visitar este viaje dramático pero profundamente humano. Una historia que no trata solo de transición de género, sino también de identidad, aceptación y los límites de los vínculos familiares ante la verdad. A los ojos de los habitantes del pueblo de Damington, en Shenyang, Lao Chen era una de las pocas personas en la aldea que había terminado la secundaria. Por eso, se le consideraba un hombre instruido, algo que no todos podían afirmar en esa comunidad. Con su educación, Lao Chen no solo llevaba conocimientos, sino también una presencia particular. Siempre estaba limpio, era cortés y respetuoso con quienes lo rodeaban. Los aldeanos solían decir que hablar con él era como conversar con un intelectual gracias a su forma clara y articulada de expresarse y su elección de palabras refinadas. Más allá de su conducta y saber, Lao Chen era admirado por sus múltiples habilidades. Podía reparar casi cualquier electrodoméstico del hogar, desde ventiladores antiguos y televisores hasta dispositivos electrónicos modernos. Sin embargo, cuando se le preguntaba por sus defectos, los aldeanos señalaban uno: su obsesión por la limpieza. Aunque era agricultor, cada vez que salía de casa siempre iba impecablemente vestido. El cuello de su camisa tenía que estar bien planchado y sus pantalones sin una sola mancha. La gente recordaba que no podía tolerar ni una manchita en la ropa, sin importar lo exigente que fuera el trabajo en el campo. Algunos en la aldea pensaban que su meticulosidad era innecesaria, especialmente en un entorno rural donde lo práctico era lo más importante. Pero para Lao Chen, esa era su forma de mostrar respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Al recordar su infancia, Lao Chen se veía a sí mismo como un niño callado y reservado, diferente a los demás. Mientras sus compañeros jugaban afuera, él prefería sentarse solo, concentrado en mantenerse limpio y bien vestido. Cuando llegó a la adolescencia, Lao Chen comenzó a desarrollar vello facial, algo que lo incomodaba. Le disgustaba bañarse con otros chicos y, en ocasiones, pensaba: qué bueno sería si yo fuera una chica. Sin embargo, estos pensamientos parecían pasajeros y en ese momento no les prestó mucha atención. Después de graduarse de la secundaria, Lao Chen regresó a su pueblo natal para continuar con la agricultura. Siguiendo la tradición, en el campo la gente solía casarse joven. Al ver que su hijo ya era adulto, sus padres pidieron a una casamentera que organizara un encuentro. En aquel tiempo, Lao Chen era considerado un joven apuesto, siempre limpio y bien vestido, destacándose entre sus compañeros, lo que hacía que muchas jóvenes del pueblo quisieran casarse con él. Pero él no mostró mayor interés hasta que conoció a Li Man, quien más tarde se convirtió en su esposa. Desde el primer momento se sintió a gusto. Li Man era callada, virtuosa y capaz, cualidades que él valoraba profundamente. Pronto se casaron y tuvieron 2 hijas. Llevaban una vida simple pero feliz. Lao Chen trataba a Li Man con cariño y sinceridad. Asumía todos los trabajos duros y sucios, sin permitir que su esposa trabajara en el campo. Él proveía para la familia, mientras Li Man se encargaba del hogar, cocinando y limpiando. Se trataban con respeto y equidad, algo que muchos en la aldea envidiaban. En un lugar donde aún persistía la idea de que los hijos varones valen más que las niñas, Lao Chen destacaba. Jamás subestimó el rol de las mujeres, especialmente el de sus hijas. Mientras muchos pensaban que educar a las niñas no servía o que demasiada educación dificultaba que se casaran, Lao Chen rechazaba esa mentalidad. Insistía en que sus hijas recibieran una buena educación para que pudieran construir la vida que desearan.
Para los aldeanos, no solo era un esposo y padre ejemplar, sino también un modelo a seguir por su respeto y dedicación a la familia. Durante años, el matrimonio de Lao Chen y Li Man pareció estable. Criaron a sus hijas, construyeron un hogar modesto pero suficiente y vivieron sin lujos, pero sin pasar necesidades. Lao Chen seguía siendo la imagen de un hombre tranquilo, trabajador y dedicado a los suyos. Pero a inicios de los años 90, pequeños cambios en su vestimenta empezaron a llamar la atención. Un día apareció con un overol combinado con camisas adornadas con bordes de loto, un estilo inusual en el campo. Cuando le preguntaban, explicaba que era una moda de Guangzhou y que simplemente le gustaba ese estilo. Aún así, esas prendas inusuales no podían ocultar las diferencias crecientes en Lao Chen. Los más cercanos comenzaron a notarlo. La primera fue su madre. Se preocupó al ver que el comportamiento de su hijo se volvía cada vez más extraño. No era solo su forma de vestir, sino pequeños cambios en la manera en que se movía y se expresaba. La madre de Lao Chen podía ver claramente que su hijo estaba atravesando cambios tanto mentales como emocionales, como si una transformación estuviera ocurriendo dentro de su cuerpo y espíritu. Temía que pudiera estar lidiando con una condición psicológica. Fue su esposa, Li Man, quien primero notó los cambios más profundos. Después del nacimiento de su segunda hija, sus vidas parecieron entrar en un estado extraño y nuevo. Lao Chen ya no era el esposo y padre que ella había conocido. Su personalidad empezó a cambiar notablemente, perdió el interés por el trabajo agrícola, se alejó del contacto social y comenzó a mostrar comportamientos inusuales en la vida diaria. Li Man se sintió aún más inquieta cuando comenzó a notar cambios físicos. Su piel se volvió más delgada y sensible, su cabello se afinó y su cuerpo comenzó a transformarse de formas inusuales. Su figura se volvió más suave y delgada, su pecho empezó a desarrollarse, sus brazos y piernas se hicieron más delicados y su talla de calzado disminuyó de 42 a 38. Estos no eran solo cambios físicos, sino también psicológicos. Lo que más desconcertó a Li Man y a la familia fueron los cambios en la psicología y comportamiento de Lao Chen. Ya no quería salir ni interactuar con los demás como antes, y a veces incluso se negaba a entrar en los baños de hombres. Familiares y vecinos no pudieron evitar sentir que algo profundo le estaba ocurriendo. En cierto momento, su esposa lo llevó al hospital para una evaluación, esperando que los médicos pudieran explicar esos cambios extraños. Cuando le preguntaron si había tomado estrógeno, una hormona que puede causar cambios relacionados con el género, Lao Chen reaccionó con enojo, rechazando la idea. Se sentía profundamente incómodo y no quería aceptar que su condición pudiera estar relacionada con su identidad de género. Pero por más que lo negara, los cambios en su cuerpo eran innegables. Su piel era más fina, su cabello más escaso y su figura visiblemente distinta. Estaba claro que Lao Chen atravesaba una transformación tanto física como psicológica que preocupaba y desconcertaba a su familia. La situación se volvió aún más complicada, ya que Lao Chen no solo cambiaba en apariencia, sino que se volvía cada vez más reservado, reacio a compartir sus pensamientos o sentimientos. Los cambios en su cuerpo y mente pronto provocaron un giro importante en la vida familiar. Antes, él había sido el pilar del hogar, el hombre que trabajaba incansablemente en el campo y proveía para todos. Pero a medida que las transformaciones se hacían más evidentes, perdió el interés por el trabajo agrícola. Los roles familiares se invirtieron por completo. Su esposa, Li Man, se vio obligada a asumir todo el trabajo pesado en el campo por sí sola. La dinámica familiar cambió por completo. Su esposa, Li Man, tuvo que asumir sola todo el pesado trabajo agrícola, arando, sembrando y cosechando, mientras que Lao Chen permanecía principalmente en casa, encargándose de tareas domésticas como cocinar, lavar la ropa y cuidar de la familia. Aunque con el corazón roto, Li Man nunca culpó a su esposo. En cambio, mostró empatía por sus luchas internas, reconociendo que enfrentaba batallas que no podía controlar. Lo consolaba, lo animaba y protegía su dignidad ante la comunidad. Ante los demás, insistía en que su esposo aún se encargaba del campo, aunque en realidad ella era quien soportaba todo el peso bajo el sol. Li Man siempre intentó consolar y apoyar a su esposo en ese difícil periodo. No solo lo cuidaba en casa con paciencia y compasión, sino que también hacía lo posible por preservar su imagen frente a los demás. Cuando los vecinos preguntaban por el trabajo en el campo, ella siempre respondía que su esposo lo manejaba todo, aunque en realidad ella cargaba sola con todas las labores.
Durante las temporadas de cosecha más intensas, cuando el trabajo era abrumador, Lee-man a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche, intentando terminar antes del amanecer. Mientras tanto, Lao Chen permanecía dentro, y ella seguía protegiéndolo de las miradas y preguntas curiosas. Frente a sus dos hijas, ambos padres trataban de ocultar lo que estaba ocurriendo. Sin importar cuánto hubiera cambiado la vida familiar, querían que sus hijas sintieran estabilidad y felicidad en casa. Durante 10 años vivieron así, aunque los cambios pesaban cada vez más sobre la mente de Lao Chen. Sin embargo, el deseo de Lao Chen por cambiar superó la aparente tranquilidad que su familia trataba de mantener. Se volvió más inquieto y desanimado. Cada día se quedaba en casa sin una labor concreta. Mientras su esposa trabajaba en el campo, él no tenía con quién hablar ni a quién contarle lo que sentía. Para pasar el tiempo, hojeaba revistas viejas, leía periódicos y buscaba información sobre asuntos que no entendía ni podía explicar. Un día, encontró un artículo sobre la transición de género y una condición en la que las personas rechazan por completo la identidad asignada al nacer. Al leerlo, sintió un despertar repentino. Se dio cuenta de que lo que le ocurría no era extraño ni una locura, sino la verdad sobre sí mismo. En ese momento, comprendió finalmente que no era verdaderamente un hombre, sino una mujer. Para el año 2000, Lao Chen ya no podía reprimir sus sentimientos. Vestirse como mujer en secreto dentro de casa ya no era suficiente. Su deseo de vivir como mujer se hizo más fuerte, pero la realidad solo profundizaba su dolor y desesperación. En sus momentos más oscuros incluso pensó en quitarse la vida en varias ocasiones. Cada vez, sin embargo, su esposa intervenía a tiempo y lo salvaba. La pareja decidió mantener en secreto sus luchas frente a sus hijas, sin querer que se preocuparan o se sintieran incómodas. Pero con el tiempo, incluso las niñas comenzaron a notar que algo era diferente en su padre. Al darse cuenta de que la verdad no podía ocultarse, Lee-man le preguntó con delicadeza a una de sus hijas cómo se sentiría si su padre se convirtiera en una mujer. Al principio, la niña se mostró confundida y abrumada, incapaz de procesar la idea de ver a su padre tan distinto de lo que siempre había conocido. Ella se sintió avergonzada y evitó el tema. Pero tras reflexionar durante la noche, comprendió que al final era decisión de sus padres y eligió apoyarlos en lugar de resistirse. Con el aliento de su hija, Lee-man decidió llevar a Lao Chen a un hospital de cirugía estética en Shenyang. Temía que, si no podía cumplir ese deseo, seguiría sufriendo sin fin, quizás incluso al punto de volver a hacerse daño. Al principio, Lao Chen se mostró profundamente inseguro. Superado por la duda y la vergüenza, no quería ser una carga para su familia. Pero finalmente, gracias a la insistencia de su hija menor, aceptó ir al hospital. Cuando llegaron al hospital, la familia de Lao Chen supo que la cirugía de reasignación de género costaría entre 70 y 80 mil yuanes, aproximadamente $10,000, una suma muy por encima de sus posibilidades. La familia quedó atónita ante el gasto, al darse cuenta de que no había forma de reunir esa cantidad por cuenta propia. Desesperados pidieron ayuda a familiares, pero al explicar que el préstamo sería para cubrir los costos de una cirugía de género, todos negaron con la cabeza. La situación se volvió más desesperanzadora, sin opciones a la vista. Sin embargo, cuando la familia consideró usar su propia casa como garantía para solicitar un préstamo bancario, aún mantenían una pequeña esperanza de que el banco pudiera ayudarlos, pero una vez que el banco supo que el propósito del préstamo era cubrir una cirugía de reasignación de género, la solicitud también fue rechazada. Una de las hijas declaró que, aunque la familia no podía pagar, estaba dispuesta a dedicar los ingresos de toda su vida para cubrir los gastos médicos. Sus palabras, llenas de emoción y entrega, conmovieron profundamente al director del Hospital de Cirugía Estética Xinglin de Shenyang. Tocado por su devoción y sacrificio por su madre, decidió realizar la cirugía de forma gratuita, permitiendo a Lao Chen cumplir su sueño de vivir auténticamente. El 17 de noviembre de 2006, tras una cuidadosa preparación, Lao Chen se sometió finalmente a la cirugía de reasignación de género. Fue un punto de inflexión, una serie de pasos médicos que le permitieron la transición de hombre a mujer. Tras más de un mes de recuperación, emergió una mujer de 50 años, radiante y renovada. Durante todo el proceso, Lee-man nunca se separó de ella. No solo fue su esposa, sino también su alma gemela, apoyándola y consolándola en cada desafío. En abril de 2007, luego de una etapa de recuperación, se realizó la cirugía reconstructiva final, completando la transición de Lao Chen. Ese fue el último paso de un camino largo y difícil.
Cuando la operación se completó con éxito, Lao Chen se convirtió oficialmente en mujer a los 51 años, siendo en ese momento la persona más anciana en China en someterse a una cirugía de reasignación de género. La historia fue rápidamente recogida por los medios. Lao Chen se hizo conocida a nivel nacional, no solo por su decisión valiente, sino por haber superado la adversidad y el prejuicio para vivir con autenticidad. Los doctores que realizaron la cirugía destacaron su fortuna al tener una familia tan comprensiva. Muchos pacientes enfrentan el rechazo, pero Lao Chen contó con la aceptación incondicional de su esposa e hijas. Li Man y sus hijas nunca la juzgaron. Al contrario, estuvieron a su lado brindándole amor y ánimo. Después de la cirugía, la vida familiar continuó en paz y armonía. Aunque hubo un gran cambio en su apariencia y género, el amor y vínculo entre los miembros de la familia no cambió. Lo único que cambió fue la forma de dirigirse a ella. Li Man empezó a llamarla hermana, y las hijas tía, una nueva muestra de respeto y cariño. Aunque al principio les costó, las hijas entendieron que su madre merecía felicidad y libertad para ser quien realmente era. Siempre fue buena con nosotras, dijo una de ellas. Así que nosotras también debemos ser buenas con ella. Lo que importa es no perderla. El gobierno también apoyó su transición legalmente, actualizando su nombre a Chen Luyue y reconociéndola oficialmente como mujer. Incluso cambió su fecha de nacimiento al 26 de abril, el día en que completó su transición como símbolo de su nueva vida. Li Man compartió con los medios que, después del regreso de Lao Chen, los 4 miembros de la familia se volvieron más unidos que nunca, viviendo como una familia tradicional. Sus lazos se fortalecieron, y Li Man expresó su felicidad por haber superado todas las dificultades juntos. El día de la boda de su hija, un momento lleno de significado para toda la familia, Lao Chen y su esposa eligieron vestir quipaos rojos a juego. La imagen de 2 mujeres en la familia, vestidas iguales para despedir a su hija al matrimonio, irradiaba amor, alegría y unidad. Pese a todas las dificultades, la familia encontró paz y felicidad en los momentos más simples pero significativos de la vida. Hoy, el hogar de Lao Chen es completamente diferente al del pasado. Cada día está lleno de risas, calidez y reuniones familiares. Durante las festividades, hijos y nietos la visitan con regalos y afecto. La llaman hermana con respeto y ternura, y ella responde con el cariño de una madre y hermana mayor en la familia. Aunque no fue la primera persona en China en someterse a esta cirugía, la historia de Lao Chen se convirtió en un símbolo raro de aceptación y compasión en la sociedad. Su historia no trata solo de una transición física, sino también de amor y sacrificio. Es prueba del poder del entendimiento familiar y social cuando se abraza la diferencia y se permite a alguien vivir con autenticidad, especialmente en el contexto de la sociedad china, donde aún existen prejuicios y desafíos para las personas trans. Lao Chen lo superó todo para vivir libremente como su verdadero yo. Al mirar atrás, Lao Chen ya no se siente sola ni cargada, porque tiene una familia que siempre la ha acompañado con amor y apoyo. Cada momento de su vida ahora es prueba de su fortaleza, su determinación por alcanzar la felicidad y la libertad, y la importancia de ser fiel a uno mismo, sin importar los obstáculos. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver hasta el final, y no olvides darle like y suscribirte para más historias inspiradoras.